Bienvenidos al tema, un problema epistemológico de la didáctica, estudios para construir una teoría didáctica, primera parte. La asignatura es Fundamentos de la Didáctica. Mi nombre es Eduardo Chávez. Comenzamos. Para iniciar, ¿y qué vamos a aprender? Bueno, pues mi intención es que tú, al concluir esta presentación, puedas identificar los estudios para construir una teoría didáctica y cómo se ha derivado de ahí las técnicas del trabajo dentro del aula. Son 4 los contenidos que vamos a tratar. El primero es la investigación sobre una teoría didáctica y sus derivaciones técnicas para el aula. Después te voy a hablar sobre la construcción de una teoría didáctica. En tercer lugar, hablaremos de desarrollos conceptuales independientes de la práctica. Y por último, hablaremos sobre la elaboración de concepciones breves con predominio de la práctica. Bueno, pues vayamos al tema. De forma contextual, te quiero dar una mirada histórica sobre este tema, que es un problema epistemológico de la didáctica. Fíjate que una epistemología a posteriori es la tarea por medio de la cual el epistemólogo revisa los procesos de construcción del conocimiento en una disciplina específica, después de que esa construcción se ha afectado. Una revisión histórica de los 3 siglos de producción didáctica podrían ser organizados en 2 grandes grupos. 1. Estudios para construir una teoría didáctica y derivar técnicas de trabajo en el aula, que es de lo que te hablaré en este video. Y 2. Estudios sobre el aula, para construir una teoría de proceso de enseñanza o de aprendizaje, o bien aportar elementos para una comprensión del funcionamiento de los procesos en el aula. Para desarrollar este tema, hay otro video. Dentro de los estudios para construir una teoría didáctica, podemos encontrar que con la evolución de la nueva sociología de la educación, en la década de los 60 del siglo XX, la mirada sobre el aula generó la posibilidad de estudiar los problemas de la enseñanza desde una perspectiva microsocial, es decir, mucho más pequeña, aunque es cierto que los grandes temas didácticos fueron, en general, excluidos en su abordaje. Como en todo, se privilegiaron temáticas propias de las relaciones sociales. Un ejemplo de esto es el vínculo maestro-alumno o la ideología en el trabajo pedagógico y en ocasiones algunas psicopedagogías como la construcción del conocimiento matemático. Esos son algunos ejemplos. Pero desafortunadamente se omitió el análisis de temas fundamentales en la historia de la didáctica. Una de las consecuencias que tuvo esto fue o ha sido la poca identidad que ha tenido la didáctica a lo largo del tiempo. Cabe destacar que en cada uno de los modelos que se van a describir en este video subyace una serie de perspectivas y alternativas metodológicas y técnicas de singular importancia. En cuanto a las investigaciones sobre una teoría didáctica y sus derivaciones técnicas para el aula, podemos encontrar la formulación de grandes pensamientos pedagógicos, desde las teorizaciones de Comenio, Pestalozzi, Montessori o Freinet. Una revisión de los trabajos de estos autores, genéricamente considerados clásicos en el pensamiento didáctico, permiten comprobar que estas formas metodológicas se manifiestan en 3 tipos de indagaciones. Por ejemplo, la construcción de una teoría didáctica o el desarrollo conceptual independientes de la práctica y la elaboración de conceptuaciones breves con predominio de la práctica. Veamos cada una de ellas. Sobre la construcción de una teoría didáctica. El origen o génesis de este tipo de indagaciones se ubica en el mismo proceso que desembocó la construcción de una teoría educativa con Comenio, el cual, no debemos olvidar, tenía un doctorado en teología, potenciado por un dominio sustancial de la filosofía y la cultura clásica, así como por un acercamiento al empirismo de su época.
No olvidemos que Comenio postulaba el desarrollo de una conceptualización en la didáctica, en donde ésta requería una formación sólida en lo que hoy conocemos como ciencias humanas y una experiencia directa en el salón de clases. Con Comenio no solo se construye una teoría didáctica, sino es quien presenta los núcleos, las bases problemáticas que caracterizan al debate en este campo, que continúa en una búsqueda de respuestas, aún obviamente en nuestros días. Él inaugura en el campo de la didáctica una forma de indagación, según la cual promueve la atención y la experimentación en el aula. Así se desarrolló la didáctica como un sistema natural de las conexiones teleológicas de la sociedad, dirigido por el ideal de las ciencias de la naturaleza. El progreso desde una didáctica científica se realizó en el siglo XVIII, de Comenio a Herbart. Comenio sienta las bases de la didáctica y en este sentido, Herbart utiliza la teoría como un lugar central tanto en la posibilidad de construir el campo de la educación y de la teoría didáctica, como el del desarrollo de una experiencia educativa. Herbart afirma que sin teoría no se puede llevar a cabo ninguna de estas opciones. Por ejemplo, un maestro de escuela de 90 años tiene la experiencia de su rutina de 90 años, posee el sentimiento de sus largas fatigas, pero tiene la crítica de su método y de sus actos, afirma Herbart. Herbart asegura que la construcción de la pedagogía solo es posible cuando ésta se apoye de la filosofía. De ahí la necesidad de una sólida formación como garantía para la construcción de la disciplina educativa. Para Herbart, solo el hombre es educable. Los dos pilares que según Herbart conforman la disciplina educativa son, en primera instancia, la ética para entender a la discusión sobre los fines de la educación y, en segunda instancia, la psicología para proponer los medios tendientes al logro de tales fines educativos. Con este conjunto de elaboraciones y puntos de partida, Herbart efectúa sus desarrollos para una teoría de la instrucción y afirma que si es prolífica la propuesta, la instrucción debe llevar al hombre al plano de la razón, la eticidad y el goce de lo estético, elementos constitutivos de la formación humana. Debe existir una carencia, una socialización y una experiencia. De lo contrario, si no hay estos tres elementos, nada será fructífero. ¿De qué sirve, afirma Herbart, que el alumno sepa aritmética si pierde la posibilidad del placer por lo estético? Herbart ofrece una forma de construir conocimiento en el campo de la educación y de la didáctica, que guarda estrecha relación con la teoría, en este caso con la filosofía. Y su fin es construir, teóricamente, la disciplina educativa. Dos elementos signan esta manera de indagar en lo didáctico. El primero, que es el rigor conceptual, el cual proviene de una sólida formación, y la experiencia educativa. Herbart por su parte y Dewey por la suya, no solo formulan una didáctica que oriente la práctica de los demás docentes, sino que la didáctica construida es también resultado de su mismo trabajo educativo. El aula para ellos es el lugar donde se articulan los conceptos teóricos estructurados. Este modelo tiene clara vigencia en nuestros días, aunque en este momento de conformación múltiple e interdisciplinaria de la educación, la sólida formación conceptual se observa más en algunas disciplinas de las ciencias sociales con su creación o concreción en la práctica.
Se podría pensar que la obra de ciertos autores se ubica en esta tradición, la articulación entre elementos teóricos y su concreción en estrategias técnicas de enseñanza es un elemento constitutivo de este modelo. Pasemos ahora a hablar de los desarrollos conceptuales independientes de la práctica. Esta forma de indagar no son experimentadas en el aula por quienes las formulan, aunque en la historia de la didáctica se observa que se llevan al aula en desarrollos posteriores. Este tipo de indagaciones se inician con Juan Jacobo Rousseau, cuyos postulados serán retomados más de un siglo después por el ya famoso movimiento de la Escuela Nueva o Activa. Rousseau busca promover la educación armónica con la naturaleza, con profundo respeto a la libertad y a los procesos de desarrollo del niño como sujeto de la educación. Rousseau construye un nuevo concepto de educación que impactará el escenario educativo en forma tímida mediante la intuición de Pestalozzi y que definitivamente cerrará un nuevo modelo didáctico en la conformación de la Escuela Nueva o Activa, eso hasta los siglos XIX y XX. En tercera instancia, hablaremos ahora de la elaboración de concepciones breves con el predominio de la práctica. Se trata de la modalidad de indagación que podemos considerar más cercana a la posibilidad real del docente. Esta consiste básicamente en desarrollar una sencilla conceptuación sobre educación y posteriormente construir técnicas para trabajar en el aula. En ocasiones, esta sencilla conceptuación es solo una idea rectora, construir, por ejemplo, el circuito de la vida cotidiana en el aula, como lo hizo Freinet, o enseñar a leer y escribir con elementos concientizados que eliminen el aburrimiento, como lo hizo Paulo Freire. El aula se convierte en un espacio experimental de una idea donde se busca generar diversas estrategias que posibilitan simultáneamente el desarrollo de la enseñanza. Posteriormente, conforme los resultados de tales estrategias se muestran exitosas, se procede a describir lo que se está ejecutando para, en su caso, hacer un desarrollo conceptual del mismo. La teoría, en este caso, juega un papel secundario y fue reemplazada por una gran sensibilidad del educador a los problemas que enfrenta la enseñanza, junto con la percepción de los claros límites que tiene la aplicación de sistemas rutinarios. Los principales autores que se identifican en esta tendencia son Pestalozzi, Freinet y Paulo Freire, donde sobresalen la orientación general, ideas centrales que orientan su perspectiva y la consistencia que tiene este punto de partida. Es necesario reconocer la gran vitalidad con la que, a partir de una orientación general, estos autores procedieron a dar cuerpo a una perspectiva de la didáctica. Las técnicas Freinet surgen de una búsqueda para restituir la espontaneidad de los alumnos que manifiestan en su comportamiento cotidiano. Restituir en la escuela el círculo de la vida, afirma Freinet, que la dinámica escolar interrumpe. En sus planteamientos, Freinet muestra cómo gradualmente construyó sus técnicas, cómo descubrió la clase paseo, la correspondencia escolar, la imprenta, el texto libre, entre otros. Al paso de sus exposiciones, Freinet presenta dos claves para la innovación: tener un ideal sobre lo que debe ser la enseñanza y, dos, percibir los resultados de lo que se está haciendo. Si los educadores cobrasen conciencia del escaso rendimiento de su enseñanza, verían la necesidad de modificar su técnica, afirmó Freinet. Sus primeras ideas lo llevaron a estudiar a Rousseau,
a revisar las experiencias de la Escuela Nueva de Ferrier, a asistir a los congresos de este movimiento. Pero tajantemente expresó Celestín Freinet, cuando me encontraba solo en el salón de clases, ninguna de estas teorías me servía. Freinet no solo construye diversas técnicas de enseñanza, sino que hace, indirectamente, proposiciones en el marco de una teoría didáctica. La perspectiva de Paulo Freire es de las pocas en el ámbito de la didáctica que reconoce que cada técnica puede ser oportuna para una situación específica, pero que todas ellas tienen, obviamente, sus propias limitaciones. Una lectura de la experiencia de Paulo Freire también muestra cómo una idea inicial, incluso formulada todavía en un plano muy simple, puede constituirse en un elemento que posibilite transformaciones educativas radicales. Los conceptos expresados en la Educación como práctica de la libertad, escrito por Paulo Freire, muestran esta fuerza originaria para promover el cambio y simultáneamente permiten identificar la debilidad conceptual del planteamiento inicial, el cual ha adquirido otros procesos de maduración posteriormente. En Pestalozzi encontramos una situación similar a la que estamos mencionando. En esta obra, en la de, por ejemplo, El canto del cisne y Cómo Gertrudis educa a sus hijos, podemos identificar la simplicidad de quien, guiado por grandes intuiciones educativas, desarrollaba formas sorprendentes de trabajo en el aula. Este modelo de investigación en el campo de la didáctica puede ser muy adecuado para diversos profesoras y profesores que enfrentan los retos cotidianos de una acción educativa, que necesitan tener respuestas prácticas para su aula y que luchan para vencer la rutina escolar. Para cerrar, la investigación didáctica es el resultado de 1. Asumir con claridad una idea orientadora muy general. 2. Buscar el desarrollo de estrategias de enseñanza en el aula, manteniendo una cuidadosa actitud vigilante frente a ellas. 3. Realizar lecturas y reflexiones que orienten el pensamiento pedagógico y, sobre todo, que permitan reconstruir las propuestas de los autores analizados y, fundamentalmente, y 4. Conservar una sensibilidad permanente ante los resultados del trabajo en el aula. Por ejemplo, cuando los alumnos están aburridos, cuando no se interesan en las actividades propuestas. Esto es, cuando existe un fracaso de la propuesta metodológica. Si quieres saber un poco más del tema, te invito a que revises estos textos, que es de donde se obtuvo esta información.